Marcos 8 2.1-38. Marcos 8 2.1. En aquellos días, como hubo gran gentío, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo. Marcos 8 2.2. Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer. Marcos 8 2.3. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Marcos 8 2.4. Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Marcos 8 2.5. Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Marcos 8 2.6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió, y dio a sus discípulos que los pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Marcos 8 2.7. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Marcos 8 2.8. Y comieron, y se hartaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado, 7 espuertas. Marcos 8 2.9. Y eran los que comieron, como 4,000, y los despidió. Marcos las 8 y 10. Y luego entrando en el barco con sus discípulos, vino a las partes de Dalmanuta. Marcos las 8 y 11. Y vinieron los fariseos, y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Marcos las 8 y 12. Y gimiendo en su espíritu, dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Marcos las 8 y 13. Y dejándolos, volvió a entrar en el barco, y se fue de la otra parte. Marcos las 8 y 14. Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Marcos las 8 y cuarto. Y les mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Marcos las 8 y 16. Y altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos. Marcos las 8 y 17. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis? Porque no tenéis pan. ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Marcos las 8 y 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis. Marcos las 8 y 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 12. Marcos las 8 y 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 7. Marcos las 8 y 21. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Marcos las 8 y 22. Y vino a Betsaida, y le traen un ciego, y le ruegan que le tocase. Marcos las 8 y 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Marcos las 8 y 24. Y él mirando, dijo, ¿veo los hombres? Pues veo que andan como árboles. Marcos las 8 y 25. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Marcos las 8 y 26. Y envióle a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Marcos las 8 y 27. Y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos las 8 y 28. Y ellos respondieron, Juan Bautista, y otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Marcos las 8 y 29. Entonces él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, le dice, tú eres el Cristo. Marcos las 8 y media. Y les apercibió que no hablasen de él a ninguno. Marcos las 8 y 31. Y comenzó a enseñarles, que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y ser reprobado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Marcos las 8 y 32. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó, y le comenzó a reprender. Marcos las 8 y 33.
Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro, diciendo, Apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Marcos 8:34. Y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo, Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Marcos 8:35. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre, si granjeare todo el mundo, y pierde su alma? Marcos 8:37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí, y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gracias.